Buenas noches, estimado público. Hoy siendo 15 del 10, exactamente 7 de la noche. Tengan ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI le da la más cordial bienvenida a este webinar llamado Analizando Evidencia Digital. Este webinar estará a cargo del ingeniero Maurice Francinet Delgado. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero de Sistemas, colegiado con estudios de maestría en Tecnología de la Información, maestría en Ciberseguridad y doctorado en Ingeniería de Sistemas. Ha desarrollado el Diplomado de Ciberdefensa y Ciberinteligencia en la Universidad León de España. También ha realizado el Diplomado en Estrategia Nacional de Ciberseguridad, Centro de Operación de Seguridad, SOC y Equipos Nacionales de Respuesta de Emergencia Informática, CERT, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, de Israel. Cuenta con las certificaciones internacionales ISO 27001, Implementer, ISO 27001, entre otras. Se ha desempeñado como Coordinador Nacional de Seguridad Digital para la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros. ¿Sí? Bueno, les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejar en los comentarios. Ingeniero Maurice Francinet, ya pueden iniciar su presentación, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Nos toca el día de hoy ver un tema interesante, que es el tema de la evidencia digital y que tiene que ver con un aspecto del análisis digital forense como ciencia, como curso, como estrategia para entender qué ha pasado cuando un incidente se materializa y quiero hacer una investigación. Esta presentación la pueden bajar en esta dirección, como de costumbre. Yo siempre suelo poner la URL para que ya puedan tener de antemano la presentación. La estaré poniendo nuevamente al finalizar la presentación para que los que hayan llegado después de hora puedan también tener acceso a la URL. Muy bien, vamos a empezar definiendo el concepto de evidencia digital y enmarcándolo en lo que queremos hacer, que es la actuación de la investigación forense. La evidencia digital, vamos a decir que es cualquier información que nos va a dar un valor probatorio. Esa es la parte fundamental y la parte central de la evidencia, que tiene que ser un medio probatorio. Y esta información puede estar obviamente almacenada, o puede ser transmitida, o puede ser alterada, puede ser cambiada por dispositivos digitales o medios digitales, ¿no? Llámese todo lo que estamos usando, por ejemplo, en estos momentos para establecer este seminario, se compone como una serie de evidencias digitales que podríamos nosotros estudiar y evidenciar para probar que todos ustedes estuvieron conectados a esta hora con nosotros a través de esta plataforma, porque obviamente podríamos hacer un análisis forense de sus conexiones de red, que conectaron con el IP de Teams, que conectaron a través de la plataforma de Facebook o a través de YouTube, independientemente de cómo estén llegando ustedes a esta emisión. También, si esta evidencia, si este seminario después lo van a ver en video, también podríamos, haciendo un análisis en sus computadores, determinar que no estuvieron en la reunión en vivo, sino que lo vieron después a través de video. Como ustedes ya se estarán dando cuenta, la evidencia digital no solamente es un archivo que se borra, o no solamente es una foto, es mucho más que eso. La evidencia digital está compuesto por grabaciones de audio, el historial de navegador de internet, los registros que tiene el servidor de las conexiones, con qué IP se conectaron, el registry, el panel de control, cómo estaba la configuración, cómo estaba la hora en ese momento, qué correos electrónicos se estaban enviando. Por ejemplo, ¿no? Podemos comentar un hecho muy interesante que se ha sabido en estos días. El día de ayer ha salido de manera, hace 2 días atrás, pero digamos que el día de ayer de manera muy exhaustiva, en el programa de Jaime Bailey se ha presentado este caso forense, porque es un caso forense. Fíjense qué ha pasado. Como ustedes saben, las elecciones están en la recta final en Estados Unidos, entre
Biden y Trump. Y en el caso del hijo de Biden, Hunter Biden, ¿no? Él lo que ha hecho es, en algún momento determinado, ha mandado reparar su laptop porque sufrió algún desperfecto, ¿no? Eso es lo que más o menos se teje y se hace ver a través de la evidencia, y dejó su laptop en un lugar para que la reparen. Nunca fue a recoger la laptop, y lo que ha sucedido es que la persona que le dejaron este equipo pues lo reparó, y al ver que no venía empezó pues a curiosear dentro de la laptop para ver más o menos si podría dar con el propietario del equipo, y se encontró con que esta laptop había fotografías del hijo de Biden, ¿no? De Hunter Biden. Fotografías pues un poquito comprometedoras, ¿no? Donde se veía al hijo de Biden en actitudes, en fiestas, consumiendo drogas, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles porque eso es parte de la vida privada de las personas. Sin embargo, sí quiero entrar en el tema de los correos electrónicos, porque también se encontraron correos electrónicos, fíjense ustedes, y en esos correos electrónicos que se encontraron, se vio claramente cómo Biden, el candidato Biden, tenía una estrecha relación con la petrolera ucraniana que había contratado a su hijo. Cuando en todo momento, sobre todo en el debate, cuando Trump le hace este comentario a Biden de que había conseguido el trabajo a su hijo, lo había él obviamente negado, pero con esta evidencia parece ser que se puede inclinar la balanza de una elección. Y entonces ha quedado demostrado que Hunter Biden, el hijo de Biden, Joe Biden, tiene un trabajo en esta petrolera ucraniana con un sueldo de $50,000 mensuales. Y que su padre fue quien lo colocó ahí porque los correos así lo ven, y se ve claramente cómo también, siendo miembro del directorio, y los empresarios de esta empresa ucraniana tuvieron mucho interés en hacer negocios con Estados Unidos, y fueron a visitar al en ese entonces vicepresidente cuando el presidente era Obama. Fíjense ustedes cómo la evidencia digital se convierte en un medio probatorio. Y eso nos lleva, antes de seguir con esto, a una reflexión que yo quisiera dejar y que todos nosotros deberíamos hacer. ¿Qué tan seguro es que yo ponga información en medios digitales? ¿Qué debo poner en medios digitales y qué no debo poner en medios digitales? Porque realmente lo que sí es cierto es que todo lo que existe en el mundo digital, de una u otra manera, se puede copiar, y quizás puedas tener más copias de la que tú pienses. Luego de esta anécdota de las elecciones sobre evidencia digital, quiero que entendamos todos juntos cuál es el rol de la evidencia digital. Tiene un rol, en principio, en donde, como lo dice en la parte inferior de la pirámide, en el momento del delito, si alguna información de la computadora de la víctima, por ejemplo, se almacena en el servidor o sistema, el investigador puede rastrear esta información examinando los archivos del registro o el historial de navegación de Internet que hay en dicho servidor, ¿no? Luego tenemos este principio que en realidad viene, vamos a decirlo así, del mundo forense real, o sea, el mundo forense que vemos en CSI y esas series, ¿no es cierto?, donde hacemos exámenes de asesinatos y todo esto, pero hay un principio de intercambio, que es el principio de cambio de Locke, ¿no?, que dice, cualquiera o cualquier cosa al ingresar a la escena del crimen se lleva algo de la escena con ellos y deja algo de sí mismo cuando se va. O sea, por este principio, lo que nosotros establecemos claramente y decimos es que cuando hay un delito informático, de igual manera, tú dejas algo sin querer, siempre, y te llevas algo sin querer. Y es así como la policía puede hacer una serie de capturas alrededor de tener estas estrategias de este principio. Porque de esta forma se puede capturar a un delincuente. Recuerden ustedes que cuando nosotros hacemos algún tipo de hackeo, algún tipo de
intervención en un sistema informático es en ese momento en que hay una serie de sistemas que pueden convertirse en evidencia digital, porque esa información ha pasado por una serie de saltos. Y en la parte superior de la pirámide tenemos el papel de la evidencia digital, que básicamente establece un vínculo que debe ser creíble entre el atacante, la víctima y la escena del crimen. Eso es importantísimo de establecer. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos por ejemplo, hacer una intervención, hacer una evidencia sobre un caso, ¿no? Yo he visto en algunos momentos que han habido declaraciones periodísticas, bueno, sí, acá hubo un hackeo o pasó esto, ¿no? Y sin embargo, no se establece este último rol de la evidencia digital, que es, ok, tienes que hablarme del vínculo que hay entre el atacante, la víctima y la escena del crimen. Y estos son tres vínculos importantes que deben estar totalmente probados y relacionados. Entonces, la evidencia digital tiene que ser creíble. Ya estamos llegando a ese punto importante, porque la evidencia debe ser clara y entendible por los jueces. Recuerden que la idea de trabajar un análisis forense digital es básicamente presentarlo en una corte, en un juzgado, en un juez. Pero también podrían hacerse investigaciones que se llaman de parte. ¿Qué significa esto de parte? Cuando yo quiero hacer una investigación forense solamente para entender cómo se dio el incidente y no presentarlo ante una corte. Otra característica de la evidencia digital es que debe ser de confianza. O sea, no debe haber ninguna duda sobre la autenticidad o la veracidad de la evidencia. Tiene que ser completa, porque la evidencia debe probar las acciones del atacante o su inocencia. Y ojo, que es muy importante también establecer cuáles son los límites entre la información que me demuestra un delito y la invasión de los datos personales. Voy a poner un caso. Si yo estoy investigando un caso forense de una banda que ha cometido delitos financieros, estoy buscando en el disco duro, con las herramientas, en el análisis de la evidencia, una serie de patrones que tienen que ver con tarjetas de crédito, usos de tarjetas de crédito, contraseñas, claves, números de tarjeta, etc. Y de pronto, en esa búsqueda, encuentro un directorio que está encriptado, lo desencripto y encuentro, por ejemplo, una fotografía que revela algún tipo de situación íntima de la persona a la cual yo estoy estudiando. La buena práctica forense, ¿no?, establece que eso es un dato de la vida personal de la persona que no debería de seguir viéndolo porque yo estoy viendo el caso específicamente de las tarjetas de crédito. Sin embargo, sí podría ser un baneado general de todas esas fotografías, no poniendo atención en ninguna de ellas, a no ser que en alguna de ellas sí encuentre que de repente hay algún tipo de reunión donde pudieran haber otras personas que me podrían trabajar y deslizar que mi teoría de que esta persona no trabajó sola y que tiene cómplices y se evidencia a través de una fotografía grupal. Entonces es muy interesante esto porque sirve para establecer este tipo de situaciones. Muy aparte, que las fotografías también nos sirven para hacer reconocimiento facial de aquellas personas que se encuentran en esas fotografías. Tiene que ser auténtico, porque la evidencia debe ser real y estar relacionada con el incidente de manera adecuada. Y admisible, porque debe estar relacionada con el hecho, lo que acabo de estar hablando en estos momentos con ustedes, ¿no? O sea, relacionada con el hecho que se está probando o que se está investigando. Bueno, y aquí para nosotros, los analistas forenses, los que hacemos el trabajo en el día a día, nos encontramos con datos volátiles y datos no volátiles. Y es importante que todos nosotros tengamos claro y establezcamos cuál es ese vínculo entre cada una de estas situaciones. Fíjense, los datos volátiles son aquellos datos que se pueden modificar, básicamente. Por ejemplo, la hora del sistema, el usuario conectado, los archivos que tienen abiertos en estos momentos en el computador, la información de cómo está la conexión de red, los procesos,
el mapeo de los procesos, los puertos, la memoria, ¿no? El contenido del portapapeles, ¿no? La información de servicio, el controlador del historial de comandos, es decir, todo lo que me pueda evidenciar que se está haciendo en estos momentos. Pero, sin embargo, si nosotros analizamos qué tipo de datos, ¿no? Son evidencias volátiles, pues vamos a tener que está la memoria caché, las tablas de enrutamiento, por ejemplo, los procesos que están en ejecución, propiamente la memoria RAM. ¿Qué característica tienen estos datos volátiles? Que si tú apagas el computador, los pierdes. Por eso que para un investigador forense siempre va a ser súper interesante poder encontrar una máquina prendida, porque si la encuentra prendida, va a poder sacar todos estos datos que los estoy mostrando acá y que les estoy diciendo en estos momentos para poder establecer. Cuando hablo de esto, estoy hablando de esta parte de aquí, lo que están viendo acá en pantalla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué procesos tengo yo corriendo ahorita? Mira, tengo, por ejemplo, Steam, tengo Zoom, tengo Microsoft Edge, ¿no? Tengo acá, miren, Google Chrome, miren la cantidad de pestañas, ¿no? El uso de memoria, cómo está, el historial de aplicaciones, ¿no? ¿Cómo están las aplicaciones en estos momentos? ¿Cuáles están usando? ¿Con qué porcentaje de CPU? Por ejemplo, acá podemos ver el Skype, ¿no? ¿Cómo está el tema del Skype, ¿no? El Spotify, etcétera. Esto es un poco los detalles, los servicios, ¿no? ¿Qué servicios estaban detenidos y qué servicios estaban en ejecución? Porque si, por ejemplo, a esta máquina la hackearon, muy probablemente por alguno de esos servicios haya hecho algo, ¿no? En especial. Muy bien, ahora que entendemos cómo funciona y que todos tenemos la idea muy clara de la evidencia volátil, ¿no? Entonces, tenemos que entender que también hay datos que son no volátiles, ¿no? O, vamos, yo siempre les digo menos volátiles, ¿no? Pero son datos que al no ser volátiles se utilizan para el almacenamiento secundario y que persisten a largo plazo, ¿sí? O sea, estamos hablando de aquellos archivos que están dentro del disco duro, archivos de intercambio, archivos de cluster, ¿no? Particiones, configuraciones ocultas, directorios ocultos, todos aquellos archivos que normalmente yo puedo almacenar. Ahí está lo que les decía, ¿no? Discos duros, CDs, DVDs, pendrives, ¿no? Otros. Estas evidencias no volátiles son más difícilmente alterables, ¿sí? Pero nuestras acciones pueden alterar su valor si no actuamos con cuidado. Y es por ello que cuando estamos hablando de evidencias digitales que son no volátiles, hay que trabajar siempre con copias. Copias que estén referenciadas sobre el original. Es decir, yo tengo un USB, un pendrive, le saco una copia a ese USB, con esa copia trabajo, pero tiene que ser una copia legítima, exacta, bit a bit, y que se pueda demostrar ante una corte, ante el juez, que ha sido así, que no se ha alterado para nada la copia. Otro tipo de data que ustedes van a poder encontrar son los llamados datos transitorios, ¿no? Que contienen información que se generó de manera transitoria o de manera temporal y que, como les decía, se puede borrar si es que ustedes no lo trabajan, ¿no? Para poner un ejemplo, voy a salir acá al prompt de comandos del sistema de mi máquina, ¿no? Y voy a aplicar un comando bien sencillo que se llama netstat-a. ¿Qué hace este comando netstat-a? Este comando me saca todas las conexiones que yo tengo en estos momentos, fíjense. Me sale cuáles están establecidas, cuáles no están establecidas, cuáles son por UDP, por TCP. Por ejemplo, vamos a ver que acá yo tengo algunas conexiones establecidas, si se dan cuenta, a través del protocolo HTTPS, ¿no? Algunas que están cerradas, pero que estuvieron establecidas en algún momento, ¿no? Acá están más conexiones con... Entonces yo puedo empezar a ver IP por IP, qué máquina conectó, con qué puerto, con qué por ejemplo, yo diría, oye, ¿esta máquina qué es? Esta IP 52.177.166.224, y podría establecer toda una línea de investigación que me diga si eso es una máquina, por ejemplo, del país, fuera del país, si es de Microsoft, si es de una nube, si es de un ataque, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos
que hay una conexión establecida, fíjense ustedes, ¿no? Con un sistema que se llama Wolf. Entonces, este sistema Wolf que escribe acá se ha conectado a través de este IP y se conecta. Entonces, eso es un poco la forma como estamos trabajando nosotros estos tipos de datos transitorios, ¿no? Tenemos también datos frágiles, que son información que se guarda, por ejemplo, en un disco duro, que se puede cambiar, que contiene información como, por ejemplo, las marcas de tiempo del último acceso, la fecha de acceso a los archivos, ¿no? Entonces, ahí sí se establece toda una línea de tiempo, ¿no? Tienen ustedes, por ejemplo, el famoso editor de registro de Windows, ¿no? Que es este de acá, el famoso regedit, donde se guardan muchas variables y mucha información, ¿no? Y entonces con esta información se guardan registros que quedan y que pueden ser analizados para saber en qué momento se hizo una conexión. Es más, ustedes pueden ver acá qué USB se conectó y se queda grabado el número de serie del USB. O sea que si alguno de ustedes roba información de una máquina, que es lo más clásico que a veces pasa, ¿no? En una empresa se roba información, alguien pone su USB y se copia un archivo. Y esa persona cree que no lo vamos a rastrear. Sí lo vamos a rastrear. Le explico por qué. Imagínate que te robaste una información importante del gobierno o de un programa secreto. Entonces, eso se va en un USB. En la máquina, a través del registro que te he mostrado ahorita, voy a tener el número de serie. Entonces, yo puedo establecer con el fabricante y decirle, oye, dame la traza de este número de serie. El fabricante me va a decir, ok, eso me salió en un lote de un contenedor que yo lo envié a, vamos a suponer, a Miami. Ok. Y de Miami se envió a tiendas. Ya está. ¿Qué puedo yo pensar? Que, por ejemplo, la persona que compró ese USB estuvo en Estados Unidos, no estuvo en Perú. Pero ¿qué pasa si me dicen, no, yo lo envié a Miami y de Miami veo en la lista que ese USB se fue para Perú, al distribuidor mayorista tal. Ok, voy al distribuidor mayorista tal y empiezo a hacer la traza, ¿no? Y voy llegando hasta que puedo encontrar el lugar donde se vendió. Y sacando la fecha en la que se vendió, si tengo mucha suerte, de repente esa persona pagó con tarjeta de crédito. ¿Se dan cuenta? Y con la tarjeta de crédito tengo la hora, la fecha y la persona que compró el USB. Si no tengo esa suerte y es una compra simplemente al contado, podría establecer algunos patrones interesantes, como por ejemplo ver si hay alguna cámara de alrededor que en esa fecha, en esa hora o en ese día que se compró, ya que no hay hora, pudiera empezar a ver personas y patrones, empezar a hacer reconocimiento facial y hacer una lista de sospechosos. Sea como sea, lo que les quiero decir es que siempre habrá forma, y esto es muy interesante, de llegar a la evidencia. Tarde o temprano vas a llegar. Y acuérdate, no te olvides del principio de Lockhart. Algo dejaste y algo te llevaste. Bueno, ahora interesante ver estas gráficas que les he puesto, solamente para que ustedes tengan una idea de la evidencia digital, qué encontramos en cada evidencia digital, para ser más exacto, y cómo podría eso ayudarnos en una investigación. Por ejemplo, en los sistemas informáticos, los archivos que se almacenan ahí propiamente, las tarjetas de memoria, los discos duros, los dispositivos de almacenamiento extraíbles, USBs, disquetes, cintas, cartuchos. En archivos que son creados por el usuario. Entonces ahí están libretas de direcciones, bases de datos, por ejemplo encuentran documentos, archivos de texto, imágenes, gráficas, marcadores, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Archivos protegidos por el sistema, archivos comprimidos, archivos con nombres que sean incorrectos, que estén cifrados, archivos que son creados por la computadora, porque la computadora, el sistema operativo también crea archivos. Por ejemplo, archivos de backup, de registro, de configuración, de impresión. Yo podría saber qué mandaste a imprimir, cómo lo mandaste a imprimir, en qué hoja, en qué papel, a qué hora, cómo, cuándo, ¿no? Disco duro, pues obviamente almacenan los datos de diferentes formatos, texto, imágenes, y hay editores de disco duro que yo puedo usar y que para una persona que trabaja y que tiene costumbre de trabajar en el tema forense, por ejemplo, esa es una herramienta que la enseñamos a usar en el curso que estamos próximos a abrir de análisis forense digital,
Aquí, por ejemplo, yo puedo abrir un archivo o un disco duro o lo que yo quiera. Voy a abrir un archivo chiquito, por ejemplo, este README. Y acá estoy abriendo en formato hexadecimal. Para una persona conocida, ya sabe, por ejemplo, qué significa estos datos de cabecera y qué interpretación le puedo dar. Ya sabe si aquí, en una mirada profunda de un forense, sabe si hay un archivo o si hay dos y se está escondiendo un archivo. Entonces, es muy importante la mirada al interior de los archivos para establecer qué cosas son y si de repente hay dos archivos en uno o se está ocultando información o de pronto si hay cierta información encriptada. Lo mismo sucede para la memoria USB y las tarjetas de memoria que se suelen utilizar. Y tenemos las tarjetas electrónicas, que son dispositivos portátiles que van a contener información, por ejemplo, con un microprocesador que almacena la clave o la contraseña de cifrado y el certificado digital. Por ejemplo, a ver, veamos. Si usted tiene una tarjeta de crédito de esas que son, que tienen la característica de solamente acercarlas al POS y ya se lee. ¿Qué significa esto? Que hay un dispositivo que está siendo excitado por el aparato de manera inalámbrica, al igual que la tarjeta del Metropolitano o la tarjeta del tren eléctrico, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿y yo no podría usar esa tecnología para algo más? Como para ubicarte, como para acercarme o como ponerte de repente un arco que induzca a que ese chip funcione. ¿Qué alcance tiene? ¿Hasta cuánto debería acercarme a ti para poder excitar ese chip y que me pueda dar esa respuesta? Temas muy interesantes que deberíamos tener en consideración. Recuerden una medida de protección que todos deben implementar cuando tienen tarjetas que se pueden usar por cercanía, es decir, que tienen la capacidad de hacer la venta con simplemente acercarla al POS. Es muy recomendable que tengan una billetera que proteja contra una lectura, porque alguien se puede acercar con una mochila por atrás suyo a su billetera y hacer una transacción de las pequeñitas que no necesitan clave. Entonces la recomendación es, si no tienes una cartera o una billetera especializada para esto, que sí las venden, pues cógete un poquito de papel aluminio y envuelve tus tarjetas de crédito en papel aluminio y tenlas siempre así. Cuando las vas a usar, las sacas del papel aluminio, haces el touch, el toque, y de ahí las vuelves a guardar para evitar que te las puedan leer. ¿Ok? Bueno, y tenemos el escáner biométrico, pero acá viene otra parte interesante, pues. Miren, muchos de ustedes me van a decir, y si estuviéramos en una clase abierta, me dirían que se sienten muy seguros de que su laptop o su teléfono tenga un medio biométrico para poder conectarlos. Sin embargo, pónganse a pensar en otra cosa. A ver, yo tengo mi laptop y le pongo la huella digital y le pongo el Face ID para identificación facial. Y ustedes se sienten contentos porque si alguien les roba la laptop, no va a poder acceder a ella. Bueno, está bien, pero se pusieron a pensar que su huella digital se la mandaron a una empresa privada y le mandaron su reconocimiento facial a una empresa privada y se han puesto a pensar qué cosa podría hacer la empresa privada con esa huella digital o con ese reconocimiento facial. No voy a decir más, pero pónganse a pensar en eso. Hay que tener en cuenta qué cantidad de información nosotros podemos ir dando y abriendo, porque eso nos genera una serie de situaciones por las cuales nosotros estamos entregando datos de carácter personal. Contestador automático, estos famosos contestadores automáticos, ¿también es evidencia digital? Claro que sí, porque yo puedo ver cuáles fueron los mensajes eliminados, el último número llamado, la memoria, los números de teléfono, las cintas. Esto es analógico quizás, o digital, igual se puede analizar. La cámara propiamente, ¿no? Las imágenes, los cartuchos removibles, el video, el sonido, el timestamping, ¿no? El sello de fecha y hora. O sea, todo ello se tiene que ver porque una cámara digital dice mucho y nos condice mucho. También todos los dispositivos de mano, teléfonos, PDAs, organizadores electrónicos, agendas, todos ellos también nos muestran evidencia digital porque tienen libreta de direcciones, documentos, correos electrónicos, escrituras a mano, contraseñas y todo ello. Muy probablemente, cuando alguien esté en un problema legal
y le empiecen a hacer muchas preguntas. ¿Usted conoce a tal? ¿Usted alguna vez ha visto a tal? Y ustedes respondan, pues no, pero alguno de estos dispositivos hable completamente lo contrario y se evidencie que usted sí conocía a la persona, porque si no la conocía, ¿qué hacía en su teléfono? ¿Y por qué lo tenía registrado? ¿Y por qué dice que acá se comunicó con él? ¿O por qué tiene su cumpleaños? ¿No? Imagínense. O sea, ¿cuántas cosas pueden ir saliendo? El módem, las computadoras lo utilizan para comunicarse a través de líneas telefónicas o a través de fibra óptica. La evidencia en sí es el propio dispositivo, ¿no? Las tarjetas de red, porque me dicen cuál es la MAC address. Si se ha cometido un ilícito, podemos ver la MAC. Claro, yo sé que de repente alguno de ustedes me dirá por ahí, oye, ingeniero, pero yo escuché por ahí que se puede hacer esto de encriptar y ocultarse, ¿no? Y yo puedo tener un sistema a través de Tor y buscar anonimato. Sí, eso es cierto, pero recuerda algo, ya aparecieron las computadoras cuánticas y las computadoras cuánticas te resuelven en minutos lo que otras computadoras se tardaban años en hacer, las computadoras actuales me refiero. Entonces imagínate, si el gran paradigma de la encriptación es que yo me siento seguro que tengo algo encriptado porque con la capacidad actual de cómputo romper ese encriptamiento tomaría muchos años, pero si ahora tengo computadoras cuánticas y estas lo rompen en contados minutos, entonces preocúpense porque realmente la criptografía moderna se rompió, o se va a romper, o se está rompiendo, ¿no? Igual, el tema de enrutadores, concentradores, servidores, los mismos cables de red, porque tienen una variedad de colores, grosores, firmas, ¿no? La evidencia se encuentra en el mismo dispositivo, en cables que pueden ser adulterados, etcétera. Busca personas, son antiguos, pero por ahí también quedan algunos, también las impresoras. Y miren, que se incluyen las térmicas, las láser, porque se conectan al computador a través de un cable, bus, serie, paralelo, dejan información en el buffer de memoria, dejan información de su uso, de la fecha, de la hora, de la identificación de la red, cómo estuvieron los cartuchos de tinta. Ah, estuvieron al 50%. Ah, vamos a ver, ¿el cartucho es al 50%? Sí. Y el ilícito se cometió cuando el cartucho estaba, ¿a qué porcentaje? Ah, estaba, no sé, al 60%. Y en la línea de tiempo puede consumirse ese 10% en estas 2 o 3 semanas, sí, es probable. Entonces sacamos una serie de conjeturas que después son conclusiones. Es muy interesante. Los dispositivos de almacenamiento extraíble también, fíjense, ¿no? Cintas, DVD, Blu-ray, ¿no? Que son portátiles y que contienen información. Los escáneres, ¿no? Como dispositivos que pueden escanear documentos. Y esta evidencia digital se observa en las marcas del cristal del escáner. ¿Pueden creer que se hace eso? Claro que se hace eso. Se analizan los arañazos, se analizan la forma del escáner, se analiza la parte de alguna suciedad que puede haber quedado. Esto más o menos es como para explicarlo. Como cuando alguien tiene un patrón en su celular, tiene un patrón, ¿no? Con el dedo marcas un patrón. Si ustedes agarran cualquier teléfono que tiene un patrón y pónganle una luz ultravioleta y se van a dar cuenta que el patrón se ve, queda marcado. Es más, sin necesidad de luz ultravioleta, si la persona no limpia mucho su teléfono, ustedes se van a dar cuenta que queda marcado el patrón, porque es lo que más usa. Algo parecido pasa con el escáner, también dejan marcas, ¿no? Los teléfonos, bueno, ni hablar, los teléfonos, nombres, números de teléfono, llamadas. Teniendo un teléfono, le podemos hacer todo un análisis forense y sacar absolutamente toda la información. Yo sé que para este instante alguien me va a decir, está bien, ingeniero, yo le creo que de repente puedan ustedes desencriptar un teléfono, ¿no? Pero ahí van a encontrar obstáculos, pues, ¿no? Porque obviamente los teléfonos tienen una característica que es que van encriptados. Por ejemplo, WhatsApp va encriptado, ¿no? Entonces, bueno, pues te vas a esta página que está acá, mira, WhatsApp Decrypt, le subes el archivo que has sacado ese teléfono que está encriptado, pagas, porque no es gratis, obviamente, acá te están dando un descuento, y te desencripta desde cripto 6 hasta cripto 12. Ya está. Subes el archivo, lo procesas y ya lo tienes desencriptado. Entonces, chao problema de encriptación. Y así suceden con muchas cosas que están así. O sea, lo que les quiero decir es que no hay sistema perfecto, no hay crimen perfecto, siempre por el lado forense, y obviamente pueden voltear la tortilla, ¿no es cierto? Y decir que también podrían hacer esto para obtener otro tipo de evidencias, ¿no? Para la parte mala, por supuesto. Bueno, fotocopiadoras también, ¿no?
y demás dispositivos. A ver, permítame. Los skimmers, que ya los conocen, se ha hablado mucho de esto, la policía, la divindad, a la cual debo hacer pública una felicitación por el excelente nivel que tiene la policía, nuestra Policía Nacional, y realmente las diferentes capturas que están haciendo. Nosotros, bueno, yo ya ustedes saben, yo trabajo como asesor en confianza y seguridad digital en la presidencia del Consejo de Ministros, y desde ahí trabajamos estrechamente con la divindad, y se han dado duros golpes por justamente el nivel tecnológico que hoy por hoy tiene la policía. Es un trabajo que vienen realizando ellos de muchos años, y realmente hay que felicitar ese trabajo que se está haciendo. Y esto es justamente parte del trabajo con evidencia digital. Y bueno, y por último, los relojes digitales también, ¿no? Los skimmers son los que te copian la tarjeta, ¿no? La banda magnética, y los relojes digitales te dan también calendarios, citas, ¿no? Fax, ¿no? Me olvidé, fax también, ¿no? Algunos todavía estiran usar fax, sistemas GPS, ahí puedes ver qué rutas tenía la persona, qué registros de viaje tiene, qué destinos anteriores tiene, y se evidencian muchas cosas. A ver, para ya ir terminando, acá tenemos una habitación. Imagínense que vamos a entrar. Esta es una lámina que yo presento en mi curso, siempre. Y vamos a entrar a esta escena del crimen. ¿Y qué nos vamos a llevar? Entonces tú ves un montón de cosas ahí, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que yo me llevaría? Entonces simplemente vamos a cambiar la fotografía y la vamos a poner así. Y ahí está. Y nos ha quedado a colores todo lo que una policía informática como la divindad llevaría. Una policía internacional informática, o un analista forense que quiera hacer una investigación en una oficina, o de repente tu propio departamento forense. Pues me llevo, a ver, ¿qué me llevo en principio? La laptop, me llevo la computadora, el disco duro externo, me llevo el celular, me llevo el router, me llevo la consola de videojuegos, claro, porque el PlayStation o la consola de videojuegos Xbox, aquí tienes conexiones, IPs, ¿no? Me llevo estos discos duros también que están sueltos para analizarlos, me llevo este disco NAS que está acá abajo, me llevo esta tablet, estos celulares que están por aquí. Y con eso yo establecería un vínculo para levantar la evidencia digital. Para ir cerrando la idea, entonces, cuando yo ya tengo claro cómo es este tema de la evidencia digital, pues ya procedo a hacer un análisis usando algunas herramientas como la que vimos por ahí, H+D, y otras herramientas más. ¿Y cómo lo hago? Para hacer este análisis yo identifico los archivos o los volúmenes que están cifrados. Si es así, entonces veo si se puede descifrar. Si no, lo documento y pongo que no se puede descifrar. Ojo, lo que no se puede descifrar hoy en día, probablemente en 10 años ya se pueda descifrar, ¿ya? Porque ya tendremos más capacidad de cómputo para hacerlo. O sea que no hay que desesperarse. Hay juicios que demoran mucho tiempo, pero no me preocupo. No se puede desencriptar, pero quizás más adelante sí lo pueda. Ahora, si tenemos alguna identificación de máquina o si se puede descifrar, entonces procedemos a trabajar con esa máquina virtual o con esa identificación. Recuperamos archivos que hayan sido borrados, les damos un hash, que es básicamente un nombre, una identificación al archivo, verificamos las firmas, buscamos algunas palabras claves de acuerdo a lo que estamos buscando. Si es un caso financiero, tarjetas de crédito. Si es un caso, por ejemplo, de correos de amenazas, los nombres de los implicados, las amenazas. Analizamos el sistema operativo para ver las condiciones de uso, en qué estuvo, cómo estuvo, dónde se dio, y analizamos también los componentes de red para, de esta forma, poder tener claramente cerrado el círculo de cómo se genera toda esta evidencia digital y cómo nosotros podemos establecer todo un patrón y prácticamente revivir algo que pasó como si estuviera pasando en estos momentos. Eso es lo que hacemos los analistas forenses digitales. Nosotros en la presidencia del Consejo de Ministros, desde el Centro Nacional de Seguridad Digital, que se ha creado recién este año, estamos justamente potenciando ya toda la división forense que se encarga de hacer este tipo de trabajos, y por eso también los alentamos a que ustedes también vayan teniendo competencias en este curso y en este marco, porque realmente sí que va a haber mucho requerimiento y mucha necesidad de personal que conozca el tema forense.
Bueno, esto era todo lo que tenía para presentarles el día de hoy, que espero que les haya agradado. Nuevamente, para las personas que han entrado un poquito después, acá tienen la dirección URL donde pueden bajar esta presentación que acabo de hacer para que la puedan revisar, para que la puedan ustedes tener un poco ahí en consideración. Y ahora le voy a ceder el pase para poder hacer la recepción de las preguntas que pudieran tener ustedes y con mucho gusto responderlas. Ok, ingeniero, muy amable con respecto a sus preguntas, a la ponencia. Bueno, muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos, hice la rueda de preguntas, pero antes, les recordamos que el curso relacionado a este webinar es el curso de investigador forense de TI, el cual tiene inicio el 24 de octubre, ¿sí? La frecuencia son los sábados de 8 a 1, ¿sí? Son, en realidad, las horas totales que se dicta este curso son 30 horas. El costo, anteriormente nosotros promocionábamos un costo de 1.200 soles, pero ahora, como le estamos poniendo un descuento del 30%, ustedes abonarían solo 840 para poder, para poder llevar el curso, ¿no? Los correos en el cual ustedes pueden consultar información es bpalacios@initel-uni.edu.p. También pueden escribir a informes@initel-uni.edu.p o escribirnos directamente a capacite-initel-uni, ¿no? En nuestra página de Facebook, donde se les responderá con mayor exactitud y personalizados a cada consulta que ustedes tengan. Bueno, cabe mencionar que este curso tiene un temario de 22 temas. Por ejemplo, el tema número 1, introducción a la informática forense. Tenemos descripción de los discos duros y sistemas de archivos, adquisición de datos y la duplicación, forense, investigación empleando EnCase, la investigación de ataques inalámbricos, la investigación de los ataques web, forenses para móviles, los informes de investigación, cómo convertirse en un testigo experto, ¿no? Imagínense si en menos de una hora hemos desarrollado temas muy importantes y el ingeniero les ha hecho llegar información muy buena y adecuada con respecto al curso de investigador forense de TI. Imagínense lo que desarrollamos en 30 horas, ¿no? Bueno, pueden estar haciendo sus preguntas, porque yo también en el chat voy a dejar los correos para que ustedes puedan escribirnos y preguntarnos cualquier información con respecto a este curso, ¿no? A ver, bueno, vamos a entrar a la ronda de preguntas. A ver, ingeniero, primera pregunta. ¿Existe programa para saber los metadatos? Sí, los metadatos son aquellos archivos que, digamos, aquella información que se adjunta a un archivo, como por ejemplo quién lo creó, cuándo se creó y de qué manera se trabaja, ¿no? Existen múltiples programas que permiten extraer justamente los metadatos. De hecho, es un capítulo que lo vemos en el curso. ¿En qué consiste el metadato? Consiste en que cuando yo tengo, por ejemplo, algún documento, como un documento, vamos a decir, Word, ¿no? O por ejemplo acá, ¿no? Que tengo algunos archivos, fíjense. Vamos a ver. Quiero ver un archivito que pudiéramos mirarle su data para que lo puedan ver. A ver. Yo le miro la característica de un archivo y la metadata ya es esta. Ya estamos viendo, por ejemplo, qué usuarios tienen acceso, los detalles, miren ustedes, ¿ven? Ahí está la metadata. Por ejemplo, ¿quién lo creó? Usuario. Entonces, generalmente, ¿por qué es así? Porque yo en mi máquina acostumbro cuando me creo un usuario, me pongo usuario, pero si tú te creas y pones Juan o Mauricio o Pedro, acá va a salir Pedro. Entonces ya te da una característica de dónde fue creado. Miren, contenido creado el 8 del 7 de 2019, guardado el 15 de octubre. ¿Ven? ¿Cuándo se creó? Cuando se actualizó. Entonces, esta es la metadata. La metadata la puedes sacar directamente, ¿no? Directamente. Entonces, sirve para poder establecer una línea de tiempo sobre el archivo. Así que, ¿todo archivo tiene metadata? Sí. ¿Las fotografías tienen metadata? Sí. Incluso te pueden decir dónde se tomaron, en qué latitud, longitud, si se activó el GPS,
qué cámara se tomó, qué marca, qué modelo y todo. Así que la respuesta es que sí, efectivamente, la metadata existe, es importante y se extrae. Dependiendo de cada tipo de metadata, habrán diferentes tecnologías y software para sacarlas, ¿no? Ok. Muy bien, ingeniero. A ver, segunda pregunta. ¿Con qué herramientas de análisis forense digital contamos? Bueno, ok. Si entramos un poco a las herramientas, encontramos muchas herramientas. Yo les diría que podríamos clasificar como que para nombrar algunas, ¿no? Porque son cientos de herramientas las que utilizamos. Por ejemplo, en el caso de hacer casos forenses, tenemos el EnCase, que es una herramienta propietaria que cuesta aproximadamente algo de $3,000 o $4,000 por puesto de trabajo. Y es una herramienta que te permite cumplir con todo el ciclo forense. Sin embargo, si tú quieres irte por una herramienta de software libre, puedes usar herramientas de Linux que son gratuitas, que te permiten hacer, vamos a decir que no sea lo mismo porque en sí EnCase es toda una herramienta que tiene una serie de trayectorias que han hecho que sea una herramienta muy robusta, pero pueden usar, por ejemplo, Autopsy. Es una herramienta que la revisamos, de hecho, en el curso y que permite hacer análisis forense para evidencias digitales usando software libre. En buena cuenta, el que un área forense tenga presupuesto le beneficia en que tiene herramientas más automatizadas y al ser más automatizadas requiere de menos personas y de menos tiempo para llegar a la evidencia. Sin embargo, no quiere decir que un área forense que no tenga esa característica no puede hacerlo, porque un área forense, si lo hace a mano, llegará a la misma conclusión, pero quizás demorándose un poco más, ¿no? Esa sería la respuesta. Ok, ingeniero. A ver. A ver, ingeniero, última consulta. Agradecemos a todos por su participación. El tiempo apremia, nos gustaría responder todas las interrogantes, pero vamos a responder la última consulta. ¿Existe programa para saber los metadatos? Ok. Para ver metadatos específicamente, hay muchos programas, como les decía, ¿no? A ver, voy a ayudarles a sacar una... Aquí les voy a poner unos cuantos que pueden de repente ustedes usar. Miren, para que lo vean. Ahí tienen, por ejemplo, Nectar, es uno de ellos. Acá tenemos un MP3 y le saca rápidamente los metadatos, ¿no? Tengo MediaInfo, otro software que también se utiliza, ¿no? MediaInfo. Metadata Extraction Tool, ¿no? Es otra herramienta que también pueden usar, ¿no? Metadata Extraction Tool, ¿no? Y así, van a encontrar varias herramientas, básicamente con que pongan ustedes software, metadata, ya con eso ustedes podrían tener rápidamente algunos archivos que pudieran establecer, ¿no? Para poder trazar. Llámame en 5 minutos, en conferencia. ¿Ya? Entonces, si queremos extraer metadata, pues básicamente es cuestión solamente de encontrar. Quizás una herramienta que es la que más se usa, no es más se usa, sino la que más se habla, ¿no? Es esta que se llama Foca. Foca es una herramienta que se creó por, bueno, ahora está en 11pads, ¿no? Y es una herramientita que lo simpático de esta herramienta Foca es que te permite que tú te conectes a internet, pongas la dirección URL de una página web y te salen todos sus archivos y toda la metadata y puedes contar una historia, ¿no? Así que de repente si lo que quieren es, después de este seminario, darse una miradita y divertirse un poco con metadatos, esto, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Eso es todo lo que teníamos entonces para ahora, ¿no? Muchas gracias por Sí. haber estado con nosotros. Ingeniero, no sé si podríamos responder una última pregunta, me parece interesante. Sí, claro. Con gusto. Sí, a ver. ¿Puede llegar a ser borrado en su totalidad información digital vital de la cual no se podría ser recuperada como parte de prueba concisa en un caso de investigación? O sea, entendería más que la pregunta es ¿cómo puedo hacer para que una información se borre ya que no la puedas recuperar nunca, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, sí, por ahí va la consulta. Sí, ¿no? Claro. A ver, miren.
primero, el borrado de información, si ustedes, por ejemplo, tienen un disco duro y ustedes desean que ese disco duro no pueda ser recuperado, lo que tendrían que hacer es agarrar un taladro, ponerle una broca de metal y taladrar el disco duro por todas las partes del disco para prácticamente, no sé, pues ponerle unos 15 huecos al disco duro para que de esa manera podamos hacer una destrucción. O sea, hacer una destrucción física del disco. Porque si ustedes no lo destruyen físicamente, siempre habrá una manera de recuperar. Pero la pregunta del millón es, ¿y tú te sientes seguro de que solamente la información se quedó en ese disco duro? ¿No hubo algún backup? ¿No hubo alguna copia? ¿Alguien no puso un USB alguna vez y sacó la información? Yo les voy a contar una anécdota que pasó en una entidad estatal. Había una entidad estatal que tenía un nivel de seguridad bastante riguroso y bueno, sobre todo en el área de adquisiciones, porque ellos eran muy rigurosos en sus procesos y realmente esta organización, esta empresa del Estado, hacía procesos muy costosos, muy altos, y que de verdad tenían que demandar una serie de, vamos a decir, de medidas de seguridad y secreto en lo que hacían ellos por los montos que ahí se manejaban. Entonces pusieron medidas de seguridad en las máquinas, pusieron sistemas DLP, para los que no conozcan este acrónimo, significa Data Loss Prevention, sistemas que evitan que robes información, que la copies. Si tú quieres copiar algo, te dice que no puedes. Lo quieres mandar por correo, no puedes, porque tiene este sistema de DLP. Y de verdad que era casi imposible que le pudieras. ¿Pero qué pasó? Que esta entidad se fue como cualquier viernes a su casa y el día lunes cuando regresaron, escúchenme lo que les voy a contar, absolutamente en todas las máquinas de esa área de logística, a todas les robaron los discos duros. ¿Ven? Y listo. Lo que no podían hacer, o por un hackeo, que voy a entrar, que voy a romper la clave, que la encriptación, simplemente entraron, buscaron obviamente alguna complicidad con los vigilantes, todo. Yo ya no supe más de la investigación policial, pero la cosa es que se robaron todos los discos duros. Entonces también recuerden eso, ¿no? Siempre los delincuentes, los ciberdelincuentes se van a ir por el lado más fácil. No piensen que el hacker es el que está con una computadora o una laptop tratando de meterse a un sistema. No lo vean así. El hacker es inteligente. El hacker lo que quiere es la información. Y siempre va a pensar en lo que sea más fácil. Entonces, destruir información es importante, pero tienes que tener una muy buena línea de tiempo de tu información. Porque probablemente lo que tengas en tu disco duro o en tu celular ya se haya backupeado a la nube. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen teléfonos inteligentes y no saben que todas sus fotografías se backupean a la nube. Y ahí están. Y borran ustedes la fotografía del teléfono, pero en la nube está todavía. Entonces, ese tipo de situaciones son las situaciones en las que yo siempre pienso y sostengo que es mejor tener algunas series de medidas de seguridad para la protección de tu familia y de tus fotos personales, ¿no? Yo particularmente, cuando suelo ir de viaje, uso el teléfono celular para, pues, tomar fotos de una conferencia, de una PPT, algo que me interesa, pero nunca utilizo el celular para tomar una foto personal o una foto de grupo o una foto con amigos. Para eso yo tengo mi cámara convencional que me la cuelgo al cuello y como cualquier turista tomo mis fotos y mis fotos están en mi SD y paso a la computadora aquellas fotografías que yo considero que pueden ser de dominio público. O sea, miren cómo actúo. O sea, yo pongo en mi computadora una foto que yo ya creo que alguien me la va a robar y la va a poner de dominio público. Y las que creo que no, las paso a un disco duro encriptado sin conexión a red ni internet. Así que es interesante hacer todo un hábito de protección de tu información y de tus datos personales. Y como vuelvo a repetir, borrar es destrucción del medio físico, pero ojo que de repente pudieran haber habido otras copias. Ok. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias, Brian, por también la presentación. Y espero que nos podamos ver con algunos de ustedes en el curso para poder profundizar un poco más de estos temas, ¿no? Muy agradecidos. Sí, muchas gracias. Esta fue la ronda de preguntas.
Agradecemos al expositor por sus aportes a este webinar y a todos ustedes por su participación, ¿no? Bueno, espero también verlos a todos muy pronto en el curso de investigador forense. Como ven, tenemos temas muy importantes. Hemos puesto el link en el Facebook y en el Teams para que ustedes puedan ingresar y inscribirse y ver el temario completo también todos los interesados. Y bueno, ya saben que el costo también, ¿no? De 840 soles. Y nos pueden estar escribiendo a los correos de palacios@initel-uni.edu.p o a informes@initel-uni.edu.p. ¿Sí? Bueno, espero muy pronto verlos a todos ustedes. Que tengan muy buenas noches y gracias por su participación. Yo, usted, ingeniero, también muchas gracias por todo este conocimiento impartido hacia nosotros. Hasta Muchas luego. gracias. Fuerte abrazo para todos. Chao, chao.